Manuel. Pues, hola a todos, muy buenos días. Hoy la verdad es que es un placer para Roberto y para mí tener un ponente como Manuel. Manuel, amigo, cardiólogo, tiene un perfil muy completo porque además de formarse en la cardiología clínica, como hemos hecho los demás, él ha sido más inquieto y no solamente de un perfil investigador, donde está colaborando con el CENIC desde el principio, ¿verdad? También con la cardiología deportiva tuvo un tiempo. Y bueno, y esa inquietud porque ahora ya no tiene tanto mérito dedicarnos o empezar a tener interés sobre la inteligencia artificial, pero hace ya mucho tiempo Manu pues empezó con los Holter, los electrocardiogramas, a pues coger datos, analizarlos, a pedir ayuda a todos los cardiólogos amigos que tenía, ¿no? Para que fueran filtrando, ayudando. Pues una herramienta que hoy en día pues ya empieza a ver muchos resultados y un potencial enorme. Él ha fundado una empresa que se llama Idoven, que muchos de vosotros, la mayoría, conoceréis, que se dedica a la inteligencia artificial en electrocardiografía. Y bueno, pues no quiero robarle ni un minuto más, darle la bienvenida, agradecerle que esté aquí con nosotros en estas sesiones de la luz. Gracias también a Beringer nuevamente por el patrocinio para hacer posible estas sesiones. Y muchas gracias, Manuel. Bueno, Manuel, poco más que decir. Decirte que efectivamente, como bien comentabas, como bien comentaba Javier, es un placer tenerte hoy aquí y que efectivamente yo he tenido la grandísima suerte de conocerte este año un poco más a nivel no solo profesional, sino personal, y yo quiero añadir que además de un excelente cardiólogo, es una excelente persona, que yo creo que al final siempre el éxito viene unida de las dos patas. Así que bienvenido, Manuel. ¿Se me oye bien? Online, si no se oye, por favor, avisarme. Bueno, un placer estar aquí esta mañana. Gracias por la invitación, de verdad. Sé que llevábamos un tiempo queriendo hacer esta sesión y por fin lo hemos conseguido. Así que espero que sea útil para todos vosotros. Por favor, sentiros libres de preguntar lo que queráis. Porque el título no era fácil, era Medicina Clarividente y controversias. Y controversias, pues en teoría tiene que haber opiniones y debate. Entonces creo que creemos ese debate juntos y sentiros libres de expresar cualquier duda, cualquier inquietud que tengáis, porque creo que es la única forma de llegar a la verdad, ¿no? No mi verdad, no vuestra verdad, sino vayamos juntos a encontrarla. Entonces voy a empezar con los conflictos de interés. Como ha comentado Juan, soy cardiólogo y científico, pero en 2018 con un ingeniero de telecomunicaciones y un emprendedor fundamos una startup que se llama Idoven, y lo que queríamos hacer en aquel momento era crear código y que ese código aprendiera cardiología, ¿no? Era Machine Learning e inteligencia artificial, y la idea, la visión en aquel momento, tú cuando estás en el hospital trabajando, viendo pacientes, dices, voy a hacer algo distinto, pues lo que queríamos hacer era el primer cardiólogo digital experto en señal eléctrica del corazón. Independientemente de cómo se grabara cualquier electrocardiograma, señal eléctrica del cardíaco, cómo enseñar a un software esa cardiología, cómo enseñar a un software a entender el corazón, ¿vale? Y quiero empezar esta sesión con un ejemplo, que es el juego de Go. No sé si alguno lo conocéis. Se considera el juego más antiguo de la humanidad. Se inventó hace más de 4.000 años en China. Y se considera uno de los juegos más difíciles, uno de los juegos de mesa más complejos, ¿no? Los ganadores de Go en ciertos países son considerados gente intelectualmente brillante, ¿no? Entonces, hubo una startup que se llama DeepMind que quiso hacer lo mismo, pero con el juego del Go. Quiso enseñar a jugar al Go a un software, ¿no? Y ese software se llamaba AlphaGo, y a los 3 días ese software fue capaz de aprender, después de toda la arquitectura para entrenarla, de aprender ese juego. A los 21 días llegó a nivel máster, y luego os voy a enseñar unas slides en el que le llevaron a Corea, a este software AlphaGo, a jugar. Allí es un deporte nacional, allí son estrellas, a Corea del Sur. Le llevaron a jugar contra esta persona, que es Lee Sedol, y en este partido, en estas partidas, eran varias partidas en las que iba a echar, Lee Sedol, que era el campeón del mundo, creía que iba a ganar, aunque AlphaGo ya había ganado a algunos jugadores profesionales de Go. Él creía que iba a ganar, pero lo que no sabía es que la versión había seguido aprendiendo, y en la primera partida AlphaGo ganó, el software ganó. Lo que tenéis a la derecha es al jugador profesional, y a la izquierda una persona de DeepMind, que era el que colocaba las fichas en el tablero porque no tenía un brazo robótico. Era un software que le decía el siguiente movimiento y esa persona era quien ponía la ficha, ¿no? Y pasó una cosa muy bonita. Habían acordado que iban a hacer varias partidas,
Y en la segunda partida, me parece que fue, hizo un movimiento, AlphaGo, que fue el movimiento 37, que ha pasado a la historia, porque fue un movimiento en el que todos los comentaristas, todos los expertos en este juego dijeron ese movimiento es rarísimo. Nadie entendió por qué hacía ese movimiento el software, ¿no? AlphaGo. Pero cuando miraron en la pantalla de AlphaGo, creían que la probabilidad de que un humano hiciera esa era de 1 entre 10.000. Pero esa jugada 37, nadie entendió nada, dijo, este software no tiene ni idea, no sabe jugar a esto, 4.000 años de evolución humana para hacer ese movimiento, y ver ese movimiento, dices, no tiene ningún sentido este movimiento. Ese movimiento fue el que muchos movimientos más tarde, a lo largo de esa partida, fue decisivo y le permitió ganar al campeonato del mundo, ¿no? Entonces, un momento en la inteligencia artificial rompedor porque se dieron cuenta, en este caso que es el Go, que podían aprender de ese software. Que no solo era quién es mejor, si es más inteligente el jugador profesional de Go o el software, que luego fue muy bonito porque en la partida 4 el jugador profesional ganó con un movimiento también raro al que consiguió despistar al software y se consideró que igual era la última partida en la que la humanidad iba a ser capaz de ganar a un software y así fue. AlphaGo en la cuarta partida tuvo un movimiento brillante que sorprendió a todos los críticos, pero ese jugador profesional que tenéis aquí aprendió a cómo ganar a una inteligencia artificial que jugaba de una forma completamente diferente a la que se había jugado en los últimos 4.000 años, ¿no? Entonces, a mí eso me parece muy importante. ¿Y qué pasó en ese momento? Hubo gente muy crítica, hubo gente que dijo, este es el final del Go, no se va a volver a jugar al Go. No es verdad. Lo que ocurrió fue que más y más gente ha aprendido Go, que es un deporte que ha creado ahora en Inglaterra mucha más gente jugando al Go, porque eran más de países de etc., ¿no? Entonces, la innovación normalmente genera más conocimiento y creo que es una de las cosas que me ha llevado a ser lo que soy hoy en día, que estaba convencido de que siempre que innovas generas conocimiento y cuando generas conocimiento la ciencia avanza y todos nosotros somos médicos y científicos, ¿no? Y este mismo equipo, lo cual es muy curioso, DeepMind, dijo, bueno, lo hemos hecho con el Go, lo hemos hecho con el ajedrez, podemos hacer, estos se dedicaban a hacer videojuegos, podemos hacerlo con las proteínas y entonces se fueron a intentar descifrar uno de los grandes retos de la humanidad, que es descifrar la estructura tridimensional de las proteínas. Y esto más o menos, una estructura tridimensional de una proteína es más o menos una tesis doctoral de un chico durante 4 o 5 años. Esto es lo que se tarda en descifrar una estructura tridimensional de una única proteína, ¿no? Y entonces hay una competición que se hace bianual en el que se presentan distintos softwares a ver si consiguen descifrar. Entonces pusieron a AlphaFold, en vez de AlphaGo, ahora se llama AlphaFold, pero es la misma equipo, el mismo equipo, la misma empresa el que lo desarrollaba. Y se presentaron en 2018, consiguieron batir cualquier récord y en 2020 ya llegaron a unas cifras de estructura tridimensional de las proteínas que nadie más había llegado, ¿no? Y este biólogo evolucionista dijo, esto lo va a cambiar la medicina, esto va a cambiar la investigación, esto va a cambiar la bioingeniería, esto lo va a cambiar todo, ¿vale? Cuando había ese resultado. ¿Qué pasó después? Pues que consiguieron predecir 365.000 estructuras tridimensionales de proteínas. Estos son 365.000 tesis doctorales que habríamos tardado 5 años por estudiante en sacar. Imaginar los miles de años de evolución que ha avanzado este software. Y en 2022, más de 200 millones de estructuras tridimensionales de la proteína. La proteína es como está fabricado nuestro mundo. La vida está hecha de proteínas. Son los ladrillos que construyen el universo, ¿no? El universo, bueno, lo vivo. En el universo hay menos proteína, ¿no? Pero sí nuestro mundo. Por supuesto, en 2024 les dieron el premio Nobel en Química a estos 2 chicos que estaban desarrollando software y es el artículo percentil 99 en número de citas, más de 42.000 citas, citas en revistas de altísimo impacto, ¿no? Ese producto, ese software que consiguió descifrar la estructura tridimensional de las proteínas es la que están utilizando para desarrollar nuevos fármacos, para entender nuevas rutas moleculares, para entender nuevos receptores celulares, etcétera, 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 para nuevos materiales. Este es el impacto que puede tener una innovación que fue esta inteligencia artificial. Primero ganó al Go y luego dijeron a ver si podemos resolver uno de los grandes retos de la humanidad, que es la estructura tridimensional de las proteínas. ¿Vale? Creo que es una historia muy bonita de un equipo brillante y cómo unir esto con esta sesión, ¿no? Que era controversias y llevarlo a nuestro mundo, al mundo de la cardiología, que es lo que llevo haciendo
más de 12 años desde que empezamos un poco a pensar en software para cardiología, ¿no? ¿Por qué estos softwares nos ayudan a ver cosas que no vemos, ¿no? Los algoritmos de reglas, los softwares a los que estábamos acostumbrados clásicamente todos, yo qué sé, el que te mide el pulso, ¿no? El que te mide la tensión, son algoritmos de reglas, son algoritmos bastante básicos, que lo que había que conseguir era meterlos en el dispositivo. Ese era el razonamiento. Que no consuma mucha batería, que no necesite mucho cómputo, porque me tiene que caber en algún sitio que yo tengo que tener en local, ¿no? Entonces esos algoritmos consiguen mirar las cosas en 2, 3 dimensiones, como si yo mirara esta silla desde 3 puntos distintos, ¿vale? Pero no consiguen ver mucho más. Esos son los algoritmos de reglas clásicos, a lo que estamos acostumbrados los médicos en la mayoría de las especialidades. Pero la inteligencia artificial mira lo que le estés pidiendo que mire en muchísimas más dimensiones. Esto es un ejemplo de varias dimensiones. Está mirando lo mismo, pero mirar esas nubes de puntos, cómo se distribuyen de forma diferente en función de en qué se está fijando. Igual se está mirando en la amplitud máxima o en la amplitud mínima o en la velocidad del QRS. Estoy hablando de electrocardiogramas, ¿no? Pero se puede aplicar esto a cualquier electroencefalograma, curvas de presión en pacientes con hipertrofia de próstata, lo que os podáis ocurrir, cualquier señal biológica que se os pase por la cabeza, con mi ojo humano lo miro en un par de dimensiones, 3, 4, tenemos la intuición por ahí, que son más dimensiones desde mi punto de vista, que no conseguimos verbalizar del todo, pero lo siento raro, y como lo sientes raro, hay varias dimensiones que te están diciendo, en hemodinámica eso ocurre mucho, ¿no? Hay una parte muy intuitiva, de decir, esa placa no va a ir bien así, ¿no? Y luego ahora tienes más tecnología para definir cómo es esa placa, ¿no? Esa intuición podría asemejarse un poco a las diferentes dimensiones menos entendibles que utiliza la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo se aplica esto al electrocardiograma? Nosotros quisimos crear, como he comentado al principio, Willem, y este es nuestro producto, que la idea era, vamos a enseñar a un software cardiología, vamos a crear el primer cardiólogo digital basado en inteligencia artificial. Se llama Willem para honrar a ese señor, que también recibió el premio Nobel por inventar esta máquina, que es la máquina de electrocardiografía, que ha salvado tantas vidas y que demostró ahí metiendo los brazos del paciente en unos cubos de agua, etcétera, que podía grabar la actividad eléctrica cardíaca, ¿no? Y ese hardware, esa máquina enorme que veis ahí, ahora se puede meter incluso en un reloj, ¿no? Entonces, la tecnología avanza, la ciencia avanza, pero eso fue una innovación rompedora que nos permitió entender muchísimo más el corazón, ¿no? El conocimiento avanzó. Y este fue el primer dibujo que hicimos de Willem, que es, vamos a coger electrocardiogramas en bruto, que los vamos a mandar a una inteligencia artificial y ¿qué nos va a hacer? Pues informes, lo que hacemos los cardiólogos cuando miramos una señal eléctrica cardíaca, ¿vale? Es una tarea concreta que pensamos que era repetitiva. A lo largo de estos 8 años, Willem se ha convertido en esto, ha aprendido de más de 714.000 pacientes, gracias a la suerte de todas las colaboraciones que comentaba Juan. Esto yo me siento abrumado, era muy difícil cuando empezamos 3 personas que se fuera a unir tanta gente a ayudarnos, a ayudar a Willem como si fuera un residente, y ahora muchos de ellos se han encariñado con él y es su residente digital y está aprendiendo cardiología de altísimo nivel de los grandes mentes de Europa y ahora también de Estados Unidos y otros países, y ha aprendido a leer esos diagramas de wearables, de la consulta de primaria, de parches, de insertables, de prácticamente cualquier dispositivo que grabe señal eléctrica cardíaca. ¿Para hacer qué? Pues lo que hacemos los médicos con el electrocardiograma. Screenings, diagnosticar, tratar o monitorizar o prevenir, ¿no? ¿Y cómo le estamos enseñando? Tú cuando haces cualquier proyecto de inteligencia artificial, puedes decidir si haces inteligencia artificial supervisada, o sea, el modelo de entrenamiento, ¿no? Supervisado o no supervisado. El supervisado le enseñas como a un residente. Eso es un extrasístole ventricular. Y la siguiente vez que lo falla, eso es otro extrasístole ventricular. O esto es un ascenso del ST, como a un residente. El no supervisado le das un montón de datos y él solo hace esas nubes de puntos y aprende a discernir la información, ¿vale? Nosotros siempre pensamos que en sectores en el que hay domain expertise, que llaman los americanos, que es expertise de ese dominio, era mejor supervisado al principio. Y es lo que hicimos. Hemos anotado, gracias a la colaboración con un montón de médicos, casi 5 millones de diagnósticos, estamos en 4,9 millones de diagnósticos, en el que uno por uno le hemos ido diciendo al software, porque un residente a la cuarta lo aprende.
un software necesita a día de hoy, como son las arquitecturas de inteligencia artificial, muchísimo dato para aprender. Creo que eso puede cambiar, pero a día de hoy hace falta miles y miles de ejemplos para que aprenda un extrasístole ventricular, ¿no? Que médico lo aprendemos a la segunda, a la tercera, lo más o menos lo pillamos, ¿no? Entonces hemos ido haciendo eso, enseñar la onda P, el QRS, la onda T, patrones de distintas cardiopatías, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es lo que quería contar, que es el segundo mensaje de esta charla, que es la colaboración. Esto ha sido posible gracias a la colaboración de gente que ha querido apoyarnos, de gente que ha visto y que quería formar parte de esto y sobre todo que quería aprender de esta nueva tecnología, ¿no? Quería formar parte de cómo aprender de esta nueva tecnología. En este tenéis el estudio Willem, que es nuestro estudio pivotal, en el que hemos reclutado, llevamos ya más de 100, el objetivo eran 35.000 y llevamos ya más de 120.000 pacientes reclutados. Imaginaos la dimensión de ese estudio, en el que le estamos enseñando cardiopatías de alto riesgo, cardiopatías de alto coste, pues insuficiencia cardíaca, lo que os podáis imaginar, infartos, todas las cardiopatías tanto raras como prevalentes. Concerto, que le hemos enseñado a amiloidosis en colaboración con Puerta de Hierro y Pablo García Pavía. Faithful, en el que colabora el 12 de octubre, entre otros, Javier de Juan y Juan Delgado, en el que estamos ayudando a Willem a discernir en atención primaria en pacientes con insuficiencia cardíaca que están no diagnosticados y no tratados, o sea, ayudar a Willem como herramienta de soporte del médico de primaria, y es un ensayo clínico randomizado para ver si ayuda al médico de primaria, va delante de la analítica, antes del NT-proBNP. El electro se hace ahí, son pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, que van allí y se hacen un electrocardiograma por prestación de servicios. Willem es capaz de discernir en esos pacientes quién se beneficia de una eco, y ese es el proyecto, y está siendo una cosa muy, muy interesante. Valdecilla también está formando parte de él. Y el último es Assist, que estos son algunos de los ejemplos en el que estamos haciendo Willem en las ambulancias, Willem en emergencias, con el código infarto. El primer electro que se hace es capaz de decir: este paciente tiene que ir a cateterismo, sí o no, ¿no? Y es el OMI, no es solo el ascenso o el descenso del ST, es más entender la oclusión de la arteria y si se beneficia de una revascularización precoz. ¿Vale? Lo inició Montero, que fue residente de aquí el 2 de octubre y ahora está en Leiden, fue el que hizo toda la parte retrospectiva con los datos de Leiden, que es una región muy digital, y ahora el prospectivo lo lidera Alfonso Jurado como investigador principal. Lo siguiente que hicimos fue capacidad de cómputo. Cuando tú quieres entrenar inteligencia artificial tienes que darle también capacidad de cómputo. Entonces invertimos muchísimo en traer algunos de los mejores ordenadores que hay en el mundo. Estas son las máquinas NVIDIA DGX H100. Son una capacidad de supercomputación y montamos un data center, ¿no? Muy pocos proyectos invierten lo que necesitas es capacidad de cómputo para ver esa medicina de precisión. Compra hardware, ¿no? Creo que en eso fuimos muy innovadores y eso nos ha dado mucha ventaja y muchos beneficios, ¿no? Y lo siguiente que hicimos es entender que el electrocardiograma, y esto es muy importante que se aplica a cualquier especialidad, el electrocardiograma históricamente se ha mirado como una señal, como unas morfologías, como unas líneas que miramos y que ahí detectamos patrones que hemos ido aprendiendo su significado, ¿no? Pero los softwares como Willem, o Willem en concreto, porque hay otros que sí que siguen mirando eso, Willem mira el raw data. El raw data de un electrocardiograma, ese es un electrocardiograma de 12 derivaciones y 10 segundos, si está grabado a 1000 hercios, significa que tienes 1000 puntos de información por segundo por derivación. Todos esos puntitos que veis ahí, perdón que no se ve muy grande, son miles de medidas en milivoltios de la actividad eléctrica cardíaca. Estás viendo, es lo que os decía, no estamos viendo una o dos dimensiones, estás viendo como un microscopio. Willem es como una especie de microscopio que mira la señal eléctrica del corazón a una resolución que nunca se había mirado. Y eso es lo que te permite esas capacidades de acierto, ¿no? Entonces, voy a presentar 3 ejemplos y ya dejamos lugar al debate de esas capacidades. Una de ellas, por ejemplo, en los insertables, en los dispositivos que van debajo de la piel, se llaman ICMs o dispositivos Insertable Loop Recorders, que se inserta un hardware pequeñito, una especie del tamaño de un pendrive debajo de la piel, muy cerca del esternón, y eso está grabando actividad eléctrica cardíaca y transmitiendo a la nube ese paciente con una batería de 2 años. Ahora los nuevos de Abbott tienen 6 años de batería casi, ¿no? Entonces, cuando tienes un dispositivo capaz de grabar en domicilio a tus pacientes, el problema es quién revisa todas esas transmisiones, ¿no? Pues demostramos en esta colaboración que hicimos con Abbott y que empezó hace tiempo que Willem podía acertar como un cardiólogo en ese caso de uso, una accuracy global del 95%.
Y este es uno de los papers que publicamos, que estos histogramas no se suelen ver en ciencia, ¿no? La reducción de falsos diagnósticos. Pues Whelan demostró reducción del 98% de falsos diagnósticos. Tecnología actual que se usa en todo el mundo, metes una capa de inteligencia artificial y reduces los falsos diagnósticos un 98%. Y luego en el análisis de subgrupos, en cada una de esas arritmias también se reducía en esos rangos de magnitud. 94% de reducción, 99% de reducción dependiendo de la arritmia. O sea, esto es una burrada que te está diciendo que esto tiene capacidades que no teníamos antes, ¿no? Y hay ejemplos similares con otros software de otros casos de uso. En ese caso de uso, Whelan también demostró que podía diagnosticar más cosas. Históricamente se diagnosticaban solo 4 arritmias y publicamos un paper en el que demostraba que diagnosticaba 25 arritmias. Con la misma señal, con las mismas transmisiones, era capaz de incrementar las cosas que se podían diagnosticar en ese caso de uso. Cuando generalizábamos, cayó un poquito al 88%, del 95% al 88% la accuracy global, ¿vale? El cardiólogo medio más o menos acierta un 90% de los electrocardiogramas que ve. En atención primaria, dependiendo del paper que leas, está más o menos en el 50% de los electros que ve. Y si entrenas a la primaria, tuve hasta el 60-63%. ¿Vale? Eso es más o menos la precisión humana en la lectura del electrocardiograma. ¿Vale? Entre un 50 y un 90%. Y una de las cosas que fue también impresionante es que reducíamos el tiempo que tardaba el humano. Y esas, yo creo, es esas sinergias, que es el cardiólogo sin inteligencia artificial tardaba unos 11 minutos en revisar los pacientes, con inteligencia artificial tardaba 6 segundos. Y eso lo que te está dando es mayor capacidad de diagnosticar. Si aciertas igual y tardas menos, pues estás aumentando la productividad, lo cual yo creo en un sistema sanitario como el que vivimos en España, en el que la productividad es muy importante. Creo que la IA, tener una IA de copiloto, una IA como parte del servicio de cardiología o de cualquier servicio y parte de los recursos humanos del equipo, creo que es muy importante. Yo iba a decir de la compañía porque nosotros usamos para desarrollar código inteligencia artificial también que nos ayuda, ¿no? Y este es otro ejemplo en el que en fibrilación auricular también acertando al 96%, en wearables como los de AliveCore, más de 8.000 pacientes. Este paper también lo publicamos en Harry también en 2025. Y traigo este último, ya para cerrar, lo que son la evidencia científica. Este lo hemos publicado hace un par de semanas, lo han aceptado. Liderado por el Puerta de Hierro, por Pablo García Pavía, que sabéis, como sabéis, es una de las referentes en amiloidosis, entre otras cardiopatías. Y lo que hicimos con su equipo, con Esther González y con él y con todos los demás miembros del equipo, es que queríamos ver si Whelan podía tener capacidades no humanas. Acertar arritmias, acertar patrones electrocardiográficos, pues lo puede hacer un humano, pero diagnosticar amiloidosis con un electrocardiograma, solo con un electrocardiograma, a día de hoy, pues era una cosa que no estaba muy clara, ¿no? A otros grupos en Estados Unidos parecía que se podía hacer e intentamos hacer esto, ¿no? Pues en este paper lo que demostramos es que tiene un área bajo la curva del 0,88, lo cual es una capacidad de clasificación altísima. Ya sabéis que muchas de las herramientas diagnósticas que utilizamos rondan eso, un área bajo la curva del 0,80, 0,82. Pues estoy hablando de las analíticas que hacemos, ¿vale? Entonces, solo con un electrocardiograma diagnosticar una enfermedad que de media se tarda entre 5 y 8 años, y que cuando los diagnosticas a estos pacientes tiene una mortalidad del 40% a los 3 años. Es una enfermedad que se nos pasa de largo, tardamos 5 o 8 años en diagnosticar y cuando los diagnosticamos la mitad, un poquito menos de la mitad, fallecen a los 3 años, ¿no? Entonces, ¿puedes mejorar esa práctica clínica actual? Bueno, pues ahora estamos haciendo el multicéntrico, es un europeo, pero y está yendo muy bien, ¿no? Whelan solo con un electrocardiograma es capaz de detectar una enfermedad rara. Mismo planteamiento que hemos hecho con insuficiencia cardíaca con el 12 de octubre y con todos los equipos que colaboran, pero en vez de con una enfermedad muy prevalente, con una enfermedad rara, ¿no? Son casos de uso muy diferentes, pero ambos están yendo muy bien. Y luego, para quien no fuera cardiólogo en esta sesión, he traído este ejemplo, que no es nuestro, que es un paper muy bonito en el que consiguen detectar cirrosis con el electrocardiograma, lo cual cuando yo lo leí por primera vez, y es un artículo de revisión que lo tenéis ahí, que hice con Manuel Martínez Sellés, que revisamos más de 112 papers, o sea que hay quien quiera entender electrocardiograma e inteligencia artificial, creo que hicimos un trabajo con mucho cariño. Este equipo lo que dijo es, bueno, la cirrosis es una enfermedad metabólica,
cambia las propiedades de conducción de los miocitos, existe una posibilidad de ver expresión a nivel electrocardiográfica de la cirrosis y demostraron que era viable, ¿no? Entonces, enfermedades sistémicas, todo el que trabaja con enfermedades sistémicas que cambien metabolismo, pues tiene una oportunidad de que la IA aplicada al electrocardiograma, como Willem, o otras IAs aplicadas a otras señales biológicas, puedan tener una opción de detectar cosas que serían poco intuitivas desde el punto de vista nuestro como cardiólogos, o mío por lo menos como cardiólogo. Quería cerrar con este mensaje que de verdad creo que para que ocurra innovación de verdad, al menos en ciencia, tenemos que desarrollar herramientas que nos permitan medir cosas que antes no medíamos. Creo que cada vez que se mide algo que antes no se medía, la ciencia avanza. Y la tecnología de inteligencia artificial nos permite hacer eso. Entonces, como médicos, como científicos, tenemos que entender cómo usarla, entender cómo abrazarla, porque si no, no vamos a ir al compás en el que va a ir el conocimiento clínico y el conocimiento científico. Agradecer a todo mi equipo. Esto era impensable también cuando cuando dejas de ser cardiólogo al uso. Yo me sigo considerando cardiólogo. Gracias por decir cardiólogo, porque hay gente que dice que no. Yo sí soy un cardiólogo, pero he hecho otras cosas y cuando empiezas y consigues que tu equipo crezca a 64 personas, más del 60% son ingenieros, trayendo talento de más de 14 países diferentes, pues era impensable esto y gracias a todos los que nos han ayudado. Espero que estén aquí la mayoría de los hospitales que han colaborado con nosotros y que el Grupo Quirón creo que esté en los siguientes días. Y quería cerrar con este razonamiento, que les dieron el premio Nobel. Estuve con Philippe Aghignot en Bruselas, uno de los premios Nobel en Economía de este año, y me parece muy importante por qué se lo han dado. Se lo han dado porque dicen que el crecimiento, Europa está, la Comisión Europea, Europa, hay cierta preocupación. Porque en Europa nos estamos quedando un poco atrás en esta nueva revolución. Y esto yo creo que tiene que dar debate a la controversia de la que queríamos hablar. Nos estamos quedando un poco atrás comparado con China, comparado con Estados Unidos, cuando en Europa hay mentes brillantes, hay universidades brillantes y, por ejemplo, en cardiología en España hay una de las sociedades científicas más potentes del mundo, ¿no? Creo que debe haber un orgullo en cuanto a la sociedad científica, que es la Sociedad Española de Cardiología, ¿no? Y todas sus secciones. Ese conocimiento está, esa capacidad de abrazar la innovación creo que en España se tiene y en Europa se tiene, pero la Comisión Europea está preocupada porque hay otros países yendo a un ritmo que no es el ritmo europeo, ¿no? Y si uno lee por qué les han dado el premio Nobel a estos distintos economistas, es porque dice que el crecimiento, o sea, lo que dice la Comisión Europea es, si no crecemos en la sociedad en la que vivimos, en la que la economía es importante, va a ser difícil defender nuestros valores, va a ser difícil defender nuestras fronteras, va a ser difícil defender, lo cual son mensajes que a mí me parecen alarmistas, pero que hay que escuchar, porque es de lo que se habla en Bruselas, ¿no? Entonces, dicen que sí hay que seguir creciendo, como ha ocurrido en toda la historia de la humanidad, para poder seguir defendiendo tus sistemas sanitarios, tu sociedad de bienestar, tus valores, etc. Y estos economistas lo que dicen es el crecimiento no se debe tomar por garantizado. No debemos asumir que se crece porque sí. El crecimiento se sostiene y depende de la colaboración social, institucional y científica, cual me gusta que hablen de la ciencia aquí, y de los ecosistemas, que es un poco lo que estáis queriendo crear con estas sesiones y creo que con cualquier colaboración que se hace, ecosistemas que intentan crear esa innovación, abrazar esa innovación y cuando esa innovación choca con sistemas obsoletos, la medicina que ejercemos se inventó hace más de 100 años, seamos conscientes de ellos y le hemos ido iterando, pero hay muchos procesos asistenciales que ya tienen 100 años, que no existía el email, que no existían muchas de esas tecnologías, ¿no? Entonces hemos ido redefiniendo y creo que la inteligencia artificial va de nuevo a redefinir mucha de la práctica clínica, muchos de los flujos asistenciales que tenemos y mucha de la capacidad de cuidar a nuestros pacientes y de cuidar a los familiares de esos pacientes y cuidar a nuestros profesionales sanitarios, no solo a nuestros pacientes, sino que los médicos se van a beneficiar de estas nuevas capacidades que trae nuestro. Entonces, como cierra esta frase es adaptarse a esos sistemas o desaparecer. Lo que
dicen estos premios Nobel en economía es que algunas cosas tienen que desaparecer, tienes que decir, esto es la forma antigua de hacerla, pero no tiene ningún sentido, ¿no? Y fue un poco, me gusta esta frase porque cuando decidimos crear Aidoven, yo estaba leyendo holters en el hospital y había una lista de espera de 200 holters por leer. Los pacientes, desde que se le quitaba el holter hasta que se le daba el informe, pasaban 6 meses. Esto es un sinsentido. 6 meses y ya la arritmia que tenga en el holter, ¿qué hago yo aquí perdiendo mi mañana si el informe se le va a dar 6 meses más tarde? Que a saber dónde se va a estar ese paciente, ¿no? Entonces, esa sensación de esto es un sinsentido como clínicos, creo que podemos guiar mucho a distintos equipos de ingeniería a cómo resolver de forma técnica un problema que nosotros sentimos día a día, ¿no? Y cuando tú estás ahí delante de ese holter y miras alrededor y todos tus compañeros del servicio lo hacen igual y están igual de quemados contigo, y miras alrededor y todos los hospitales de todo el mundo tienen la misma sensación, es que hay un problema no resuelto, ¿no? Y ese razonamiento creo que se puede aplicar a cualquiera de vuestras especialidades, es decir, esto, hay una mejor forma de hacer esto, ¿no? Y cuando piensas hay una mejor forma de hacer esto, la siguiente pregunta puede ser, ¿y con inteligencia artificial esto se podría? A veces la respuesta sí, a veces la respuesta no. Hay IAs muy buenas para imagen, IAs muy buenas para vídeo, para cualquier cosa que os queráis plantear. Agradeceros eso, que quien quiera ayudar y formar a Willem, pues tenemos este QR en el que dirigimos todas las colaboraciones que tenemos a lo largo del mundo, y es una forma de formar parte de algunos de nuestros estudios que siguen reclutando y de enseñar a este cardiólogo digital a diagnosticar